14 horas y 8 minutos en el Estado de Israel. Usted sabe que ayer, claro, la conmoción estuvo sobre todo en estos atentados en Jerusalén que le costó la vida a un joven de 15 años y luego también los heridos, atentados terroristas muy crueles con mochilas explosivas, pero además de esto, se dio que un joven druso israelí ingresó, no se sabe todavía exactamente por qué, en los territorios en disputa, tuvo un accidente y escuche bien, 20 hombres palestinos armados fueron al hospital, le sacaron todo lo que tenía conectado, seguramente para sostener su vida. Este chico termina muriendo. Pero no contentos con esto, raptan el cuerpo, seguramente para intentar, bueno, negociar algo, quién sabe, como un trofeo. Los drusos israelíes salieron y se manifestaron diciendo claramente que o devolvían el cuerpo para darle sepultura digna, o ellos ingresarían en Jenin a buscarlo, y eso significaría seguramente algo muy difícil. Incluso tomaron a 4 palestinos, los drusos israelíes, y dijeron, no, no, nosotros también sabemos jugar este juego. Para conocer un poco más de quiénes son los drusos y sobre este hecho puntual, vamos a hablar con el titular de Atzat Asheni, un hombre que usted conoce obviamente y que siempre muestra la realidad israelí con todos sus detalles y matices. Gabriel Bentasgal, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, querido? Muy bien. A ver, vamos por el principio, diría alguien. ¿Quiénes son los drusos o qué nos cuentas de los drusos? Sí, antes, si me permites, una aclaración importante. Este muchacho, Farro de apellido, entró a Cisjordania, a la ciudad de Jenin, porque pretendía arreglar su sistema de audio, o sea, los parlantes de su auto, y como sale más barato entrar y hacerlo del lado palestino, y teniendo en cuenta que habitualmente entran muchos ciudadanos israelíes que hablan árabe adentro del territorio palestino, entonces iban para ahí con su primo. Tuvieron un accidente de autos mortal, fatal, y la Cruz Roja Internacional lo llevó a un hospital en Jenin. Entonces estaban en el hospital ahí y cuando los palestinos se enteraron que el internado tenía ciudadanía israelí, hicieron lo que relataste. Bien. Muy bien que nos des esa fotografía para tenerla incluso más clara. ¿El chico estaba, de acuerdo a la información, aún vivo cuando estos palestinos ingresan al hospital o ya estaba fallecido? El tío de él dice que todavía estaba vivo, Mm. que estaba en estado grave, pero estaba vivo. La pregunta es si el tío lo dice para aumentar el dramatismo y presionar aún más al lado palestino o lo dice porque realmente era la situación. Eso fue lo que declaró. Bien. Entonces, volvamos entonces, si te parece bien, al tema de los drusos, Ujú. porque acá hay un hecho que hay que tener en cuenta que es más llamativo todavía. Los drusos, como religión, y son ciudadanos israelíes de religión drusa, uno de los pilares de la creencia teológica es que los cuerpos no importan, sino lo que importan son las almas, ya que creen en la resurrección de las almas. Tanto es así que cuando alguien muere, no se lo entierra como conocemos nosotros en la cultura occidental judeo-cristiana. O sea, sí, se lo puede enterrar en un lugar común, pero el cuerpo en sí no importa. Mm. Si a una persona drusa tú le vas a decir, vas a visitar la tumba de tu familiar, te va a mirar con cara rara. No existe tal cosa. El cuerpo es simplemente una caja que el alma va pasando de generación en generación. Y por eso es muy normal que una persona drusa te cuente que ellos murieron, pero el alma revivió inmediatamente en otro druso y él se recuerda de los juguetes que había escondido abajo de un lugar determinado en su niñez. Entonces se sabe que esa persona era antes un médico y hoy en día es un niño, pero es la misma persona. Por lo tanto, fíjate el dramatismo porque estamos hablando de un cuerpo
Y este cuerpo, los propios drusos dirían no tiene importancia porque la persona ya está muerta. Sin embargo, adoptan los patrones occidentales en el marco del conflicto con los palestinos. Qué interesante esto que estás diciendo y entonces seguimos preguntando quiénes son estos israelíes drusos y esta negociación que llevaron de una manera muy del Medio Oriente, digamos así. Muy bien, mira, tú sabes que dentro del Islam chiita existe el convencimiento que un imam, un líder, desaparece y domina a la humanidad desde las sombras, hasta que venga el Mahdi, el Mesías. Y por lo tanto, la gran mayoría cree en el número 12 desaparecido y esa persona es la persona que está dominando todo. Dentro del Islam chiita había un gobierno, una dinastía que gobernaba desde Egipto, fuerte en el siglo X y XI, que era la dinastía Fátimí, los Fátimas. El imam número 6 de esa dinastía se llamaba el Hakem Beamer Allah. Este hombre desapareció, por lo visto lo mató su hermana. Y uno de los seguidores de él se llamaba de apellido Darcy. Y este hombre dice que el imam aquel es el imam desaparecido que va a mantener a la humanidad controlada y va a gobernar la humanidad desde las sombras. Al cabo de unos años, declara que todo aquel que se convirtió a la religión de Darcy es una religión que se declara cerrada. Y por lo tanto, si tú crees y eres parte de esa religión, te llamas como Darcy, druso. Lo que ellos creen son que, primero que es una religión secreta y es una mezcla entre teorías platónicas y entre un poco de Islam y mucho de cristianismo y otro poco de sincretismo, y lo que creen es en varias cosas, como por ejemplo en que hay que ocultar la verdad, en la reencarnación de las almas, y en el caso israelí puntualmente, creen que tú debes ser fiel al lugar en donde vives. Y por lo tanto, en los años 50 le pidieron al gobierno de Israel que enrole a los drusos en el ejército israelí y forman parte, no como otros que pueden voluntarizarse. Ellos deben hacer el ejército israelí y en general son esenciales en ciertas unidades del ejército israelí. Son alrededor de 170.000 a 200.000 habitantes israelíes de religión drusa que hablan árabe. El idioma natural de ellos es el árabe, por más que muchos hablan hebreo, y por eso se permite a este muchacho entrar en Jenin, porque podía pasar como alguien local. Bien, clarísimo el panorama. Cerca de 200.000 drusos en Israel. ¿Dónde se ubican desde el punto de vista geográfico en general? Muy bien, mira, muy buena pregunta, porque como los drusos en el mundo son alrededor de 800.000 a 1 millón de personas, ellos siempre fueron perseguidos de forma tradicional por los otros musulmanes, que los consideraban que habían traicionado a la religión, entonces se escondían en lugares montañosos como para aislarse. Más aún, la sinagoga, digamos, la iglesia de ellos que se llama Hilwe, tú la ves desde afuera y no parece nada, no parece ningún... ¿Por qué? Porque están escondiéndose su identidad y de esa forma se ocultan de las persecuciones que han tenido durante años de los musulmanes. Siendo así, se entiende por qué, por ejemplo, en Israel se reúne alrededor de dos poblados, de Daliat el Carmel o de Usafía, que están en el Carmel, en las montañas del Carmel, y este chico era de Daliat el Carmel. Ahora, tenemos otros drusos en Israel, que son los drusos que viven en el Golán. Ellos también viven en 4 poblados en las montañas, son alrededor de 17.000 personas, y ellos son fieles a Siria. Ellos temen que Israel, en un acuerdo de paz, renuncie a los poblados drusos y entonces pasen a ser nuevamente sirios y no quieren quedar como marcados como que fueron fieles a Israel. Entonces tienen un estatus especial, pueden recibir seguro médico, pueden trabajar en Israel, no pueden votar para el Parlamento. Y cuando tú vas a filmar a una aldea de ellos en el Golán, te demuestran incendiando el documento de identidad que no son fieles a Israel. Y después van al Ministerio del Interior y piden otra cédula de identidad porque la necesitan.
Entonces tienen una dualidad ellos, pero son los drusos del Golán. Bien, nunca es aburrido en Israel. Dime, ¿lo llevaste a Ricardo Montaner a conocer a los drusos? Sí, ¿sabes que sí? Fuimos al centro de Dalia del Carmel. Sí, es cierto. Y les, Mira ca- que, y les y ca- justamente ayer le estaba contando lo que había pasado con el tema que estamos hablando ahora, y le dije que justamente este chico era del poblado que habíamos visitado. ¿Y te convocó para el próximo cantando? ¿Vas a ser parte de aquellos que participan? Cuando gallos degollados participen en algún tipo de canción, ahí voy a poder participar. Ajá. Bueno, cuéntenos un minuto, ya hablamos de los drusos, creo que todos tenemos claro de qué estamos hablando y has dado mucha precisión de datos de esta visita de Ricardo Montaner, hombre muy conocido por estas tierras. ¿Cómo llega a Israel? Sabemos que es un hombre de mucha fe, un evangélico. ¿Cómo ha sido esta visita, Gaby? Mira, simplemente vino en un viaje familiar, ¿no? Y vino a conocer Israel, no lo conocía, él, la Tierra Santa, y la verdad que te puedo decir que no solamente es una persona de mucha fe, es esencialmente un buen ser humano, muy buen ser humano. Su esposa es una persona también brillante, y yo supongo que has visto que están haciendo un reality de mucho éxito que se llama Los Montaner. No me extrañaría que terminen haciendo algún tipo de capítulo en Israel con toda la familia. Esperemos que así sea. Y ahí Gabriel Ventasgal tendrá seguro también un rol importante. Y seguramente voy a hacer la planta que está atrás. Entonces haré caritas o quizás me pondré a cantar, cosa de bajar el rating de forma sustancial. No lo creo. Dime, ¿y ya le regalaste tus libros? Sí, es verdad, efectivamente. Con lo cual el hombre va a empezar a entender mucho más de lo que es el Medio Oriente. Realmente tiene una actitud muy positiva hacia el pueblo judío y hacia Israel, o sea que en ese sentido, toda persona en general religiosa que tiene valores también es mucho más afín a explicar cuando hay conflictos religiosos y también cuando se debe respetar también valores que son comunes a la cultura judeo-cristiana. Ujú. Entonces, siempre en general, los que amamos a Israel nos sentimos mucho más afines a la hora de defender a Israel con aquellas personas que también poseen valores morales cercanos a los nuestros. Eh, entonces, ese es un punto de partida muy positivo en general. Bien, y para cerrar con los drusos nuevamente, dije, negociaron en el estilo del Medio Oriente. Sí, también lo que hizo fue intervenir la autoridad palestina porque entendían perfectamente que se les venía la noche. Israel había amenazado con utilizar la fuerza sustancial para entrar a Jenin. Lo que ocurre que también te demuestra este hecho hasta qué punto la autoridad palestina no tiene anclas sobre el terreno, que cada uno hace ahí lo que quiere. Tanto es así que cuando hay atentados últimamente, oficiales de la autoridad palestina, de la policía palestina, regalan dulces cuando hay algún tipo de atentado. Entonces te preguntas hasta qué punto Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, tiene control sobre lo que está sucediendo en el terreno. Ahora tú imagínate lo que va a ocurrir cuando Mahmoud Abbas muera, porque es una persona de 86 años que arrastra ciertas dolencias físicas. Cuando él fallezca, ¿qué va a ocurrir en la autoridad palestina? ¿Va a haber una anarquía? Si ya hoy hay una anarquía, imagínate lo que va a ocurrir después. Bueno, por un lado lo que estás diciendo, pero por otro lado parecería que cuando la autoridad palestina quiere resolver un tema viendo la noche, sabe cómo hacer. Digo, parecería que no es que no maneja demasiado, a veces por ahí es cómplice. Sí, lo que ocurre es que a veces, por ejemplo, ¿te acuerdas de cuando desactivó este grupo de post-adolescentes, guardianes, ¿cómo lo traducían en español? Guardianes Guardianes de, de León o algo así. Ujú. claro, los terminaron comprando, dándoles trabajo a la autoridad palestina y de esa forma neutralizándolo, lo incluyeron en la fuerza de seguridad y de esa forma lo neutralizaron. Eh, pero fue por presión también israelí de afuera. No creo que siempre la autoridad palestina tenga el poder para poder someter a un rebelde,
y muchas veces lo que hace es permitir que Israel actúe sin intervenir, que eso también es bueno. Gabriel Ventasgal, como siempre, un lujo. Gracias por este ratito y siga disfrutando. ¿Ya volvió Montanero o sigue todavía por ahí? No, no, ya ha viajado, tenía un recital en España, así de que se fue a cantar. ¿Y no lo llevó usted? Eh, Te dije, no me va a llevar a cantar. Eh, Cuando canten gallos degollados, yo podré participar. Por bueno, ahora no me necesita para coros ni nada por el estilo. usted tiene otros cuantos talentos, así que siga con ellos. Un abrazo grande y gracias. Adiós, gracias. Gabriel Ventasgal, el titular de Achata Sheni, clarísimo sobre este tema de los israelíes drusos y este caso puntual y mucho más.